la negociación que hace el shock. ¿Sí? ¿Quedó claro o más o menos? Es un tema difícil, pero ya lo van a comprender cuando hablemos precisamente de la etapa. Y ahí podemos incluso también hablar un poco de esto otro que hoy es tema como muy actual y muy controvertido y también muchas veces poco comprendido, ¿sí? Por eso es tan importante en el cole poder ofrecer educación sexual integral, justamente para poder comprender estos avatares de la vida y para poder conducir a los niños desde el lugar sano, ¿no? Porque a veces son reprobables estas conductas. En realidad lo único reprobable es que sea en un lugar público o que no hayan podido canalizar estas cuestiones con los adultos, ¿no? Porque hay niños que, no sé, que tienen una necesidad de descubrimiento bastante más intensa que otros y no hay la voluntad de. Cuando no hay la voluntad de dañar, cuando no hay la voluntad de hacer algo malo, cuando no hay la voluntad, sabiendo que estoy haciendo algo malo, no es malo. El tema es que, bueno, es el caso por caso. Bueno, etapa oral. Tenemos 5 fases, entonces, 5 etapas. En la etapa oral tenemos 2 fases, que es una, la de succión y de la dentición. Vayan imaginándose un bebé. Esta etapa va hasta aproximadamente los 2 años. Imagínense un bebé recién nacido. Ese bebé recién nacido todo lo descubre a través de su madre, ¿sí? E incluso en estos primeros tiempos, en esa relación con su madre, ni siquiera reconoce a la madre. La zona erógena es la boca. Y él está todo bañado de ego, se llaman. De hecho, es un periodo egocéntrico, donde el bebé es el ombligo del mundo. Tengan presente esto de egocéntrico, es diferente a narcisista. El egocentrismo es la instancia más primitiva que existe de amor propio, si se quiere. Ni siquiera es amor propio, es satisfacción instintiva, ¿sí? Me importa solo lo que quiero. Quiero comer, listo, acá encontré algo que si yo chupo me da leche, me gusta, lo quiero. Tengo hambre, lloro, grito, me lo dan. Me gustó, no tengo hambre y me gustó, lloro, grito, y me lo dan. Hasta que la mamá se da cuenta que en realidad no está pidiendo alimento, sino que está encontrando cierto placer y que si nosotros como mamás, si la madre como tal ofrece todo lo que ese bebé, ese niño necesita, no le está haciendo demasiado, no le está ofreciendo un bienestar, simplemente está aliviando tensiones. Y nosotros como seres humanos necesitamos conocer las tensiones y afrontar las tensiones. No siempre satisfacerlas porque si no nos quedamos en etapas evolutivas que generan en el adulto mayor cierta inmadurez. ¿Sí? Entonces, nos imaginamos el bebé, que es uno con su mamá, la zona erógena es la boca. El alimento es el primer acto de placer. Se obtiene a través del pecho materno, el cual se convierte en su primer objeto de amor. Nuestro primer objeto de amor es la madre. Pero recuerden, pecho y succión, al ser un acto nutriz autoerótico, todavía no registro que es una persona diferente de mí. ¿Sí? Después, en la medida que el bebé va creciendo un poquito, aparece el chupeteo, que vieron cuando llora y le encajan el chupete, por eso hay muchas líneas de pediatras que dicen chupete cero. Bueno, el chupete, ¿qué hace? Eso es otro acto autoerótico que alivia tensión. Entonces, es un sustituto del pecho materno y genera cierta tranquilidad.
El tema es cómo detectar cuando nosotros ofrecemos un estado de armonía, donde ofrecemos esa tranquilidad, y cómo nosotros, hablo de nosotros como madres, cómo la madre aprende a diferenciar si tiene que ver con poder ofrecer esa tranquilidad o si tiene que ver con que a mí como mamá me molesta todo lo que tenga que ver, esto hablando bien, no malinterpretemos, me molesta en el sentido, me inquieta, me genera tensión, me genera malestar, incomodidad, que mi niño no lo pase bien, entonces satisfago su necesidad como continuamente. Eso es lo que no debemos hacer y eso es lo que se debe aprender a diferenciar para que haya una evolución de etapa a etapa sana. Una vez, después de los 6 meses, más o menos cuando empiezan a aparecer los dientes, aparece la cuestión del deseo de morder, porque también a través del morder descubro y siento, no es que sea malo, que esta necesidad de morder como forma de destruir las fantasías ligadas a la ausencia del objeto de amor. ¿Qué muerdo? Yo quiero la teta, mi mamá está trabajando, entonces me dan el chupete y lo muerdo, lo muerdo, lo muerdo. Si son fantasías ligadas a esa ausencia de objeto de amor, ¿sí? Pero no tiene que ver con la maldad, tiene que ver con el instinto propio del sujeto. Recuerden que nosotros, los seres humanos, antes de estar atravesados por la palabra, la cultura, somos salvajitos. Freud los llamaba perversos polimorfos, que quiere decir personas que no les importa nada más que lo que necesita satisfacer, polimorfo de múltiples formas. Con el lazo materno y con la relación social que se ofrece a través de nuestros vínculos, es que nosotros aprendemos lo que está bien y lo que no está tan bien. Y a veces tenemos que aprender, a veces no, siempre tenemos que aprender también a reprimir determinados instintos porque no estarían, no serían acordes a una conducta sana o esperable para el mundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, ¿Sí? una consulta. En la Dime. etapa de dentición, es como que el niño ya empieza a darse cuenta de que no es uno solo con la madre, sino que ya se empieza a despegar, digamos. Sí, Ah, justamente es bien, así. Porque bien. empieza a descubrir. Aparece una etapa que se llama Forda, que quiere decir cuando la madre ya, cuando el niño ya no depende tanto de esa mamá, la mamá ya empieza a hacer un poquito apenas su propia vida, ¿sí? Y es necesario y es fundamental. Porque esa ausencia, el Forda, ir y venir, esa ausencia del objeto de amor, que sería la madre, demuestra al sujeto que es un otro diferenciado, ¿sí? Le genera angustia cuando no está. Pero a medida que va evolucionando, que va creciendo y que va pudiendo descubrir su entorno, se da con que hay un momento donde esa mamá vuelve, ese objeto de amor vuelve. Entonces así empieza a canalizar sus momentos de espera, digamos. Comienzan a poder esperar algunos, no todos, ¿no? Porque ahora hay como mucho niño hiperkinético por determinadas otras circunstancias, pero esta capacidad que tiene de espera y de tolerar la frustración y la ansiedad es lo que va a hacer este sujeto un sujeto sano. Si no, se nos complica bastante más todo. Piénsense a adultos ansiosos, ¿no? Piensen en cualquier adulto ansioso. La ansiedad hace de nosotros un sufrimiento constante. Y la necesidad de satisfacción inmediata, que es lo que ocurre en estos tiempos de hoy, hace que nosotros no le demos el verdadero valor a las cosas y que no sepamos disfrutar las cosas. Por eso es tan importante que estas etapas se jueguen desde este sano lugar, ¿no?
Bien. La segunda etapa es la etapa anal. Esta etapa también tiene dos fases, una sádica y una retentiva. Recuerden que todo lo que hablamos del niño no tiene que ver con un niño malo, ¿sí? Porque hay palabras como que son fuertes, pero son palabras, son conceptos técnicos que describen cualidades, ¿sí? Entonces, en esta etapa anal, que va aproximadamente de los 2 y los 3 años, cuando se está yendo la etapa oral, donde el objeto de la zona erógena deja de ser la boca para pasar a ser los esfínteres, ahí empieza a aparecer otras necesidades del niño y otra relación. A los 2 años ya los chicos, muchos hablan, o deberían poder hacerlo, y un papel, y también aparece esto de necesitar la quita de los pañales, ¿no? En esta etapa aparece, más adelante, ¿no? Casi al final, pero ya se empieza a aprender. Entonces, hay como cierta conciencia de los esfínteres, del control que ejercemos con las heces, ya sea para sacarlo de nuestro cuerpo o para retenerlos. Las heces son parte de su cuerpo y representan para el niño un regalo, ¿sí? La acción de retener y de expulsar y la reacción que tenga el adulto referente, en este caso la madre, frente a esa acción, será lo que juegue en fijación más tarde. ¿Qué significa eso? Si se nos complica el pase tranquilo de esta etapa, la fijación en esta etapa implica luego, que decía hace un ratito, alguna cuestión obsesiva, ¿sí? Ya sea de despilfarre o bien de retención, que tiene que ver con la acción que hacemos con las heces, ¿sí? La fase sádica, en la fase sádica, la agresión es hacia afuera, porque es autoerótica. Y tiene esto de autoerótica implica cierto placer. Para muchos es un juego, deberíamos los adultos poder conducirlos desde ese lugar que no tenga que ver con algo feo, malo, cochino, no sé, vergonzoso, porque es una de las etapas más importantes, justamente por las consecuencias que puede dejar. Más importante en el sentido de que mientras mejor se diligencie, mejor. La fase retentiva, que sería después de los 2, más para los 3, la retención de las heces indica control del objeto vinculado al poder social. Entonces, el que yo tenga la capacidad de expulsar implica una cosa, el que tenga la capacidad de contener implica otra cosa. Y estas implicancias se verán en la vida adulta, no ahora. Se establece el rasgo posicionista y se establece una relación objetiva ambivalente. Expulsión, retención. Madre, hijo. Amar, odiar. Dar dinero, retener dinero. Esto del regalo y del dinero, simbólicamente, las heces, igual simbólicamente, representan regalar y el dinero. ¿Sí? Bien. Y estas cuestiones ambivalentes son las que hacen que el niño empiece a descubrir que tiene el control, ¿sí? Porque él es el que puede retener o él es el que puede expulsar. El niño considera que su don es crear el mundo con las heces. Todo es simbólico, chicos, ¿no? A la madre le toca regañarlo o alabarlo, ¿sí? Dependiendo de si su conducta es adaptada. Bien, en esta etapa ustedes vayan imaginándose un nene de 2 o 3 años. En esta etapa, fíjense que esto de ensuciarse, de salir al patio y llenarse de tierra, o ir a la plaza y volver todo sucio, muchas de las mamás se enojan porque los cambian a los niños y a los 2 minutos
se ensucian y salen a pasear todos enchastrados, y en realidad tenemos que permitir que esto suceda en la vida natural, ¿sí? Porque esto de estar limpio, de estar limpiando, implica que hay algo internamente que nosotros necesitamos limpiar y que no estaríamos pudiendo. Entonces, a la hora de la pulcritud, es interesante empezar a tener en cuenta que nada es tan limpio como parece, y lo que reluce no es tan sano, ¿sí? El desorden personal, no sé cómo, bueno, cada uno piénselo desde su lugar, ¿no? Pero el desorden personal no es tan malo. Lógicamente que sí, que el ambiente tiene que estar relativamente limpio, ¿cierto? Pero no pasa nada si a algunas mamás les pasa y a algunas personas también. No pasa nada si no ejercemos la limpieza como la hacemos todos los días. No pasa nada si hoy tengo visitas y no pude limpiar la cocina, que no vean la cocina. Hay personas que necesitan hacerlo sí o sí, y eso habla de una fijación en esta etapa, ¿sí? Bien. Etapa fálica. La etapa fálica de los 3 a los 6 años se caracteriza principalmente por el... Sí. La etapa de recién en la que estábamos hablando también tiene que ver mucho en la etapa en la que los niños dejan el pañal y pasan a hacer, digamos, su necesidad del inodoro. Va más que nada también por eso, por una cuestión de seguridad, será porque me pasó, por ejemplo, una experiencia de una compañera, me decía que renegaba con la hija porque le costaba que vaya al baño. Ella quería hacer en el pañal, se oponía a ir al baño y le estaba costando dejarlo al pañal, ¿no? Entonces, nada, lo relaciono con eso y no sé si va por ahí, digamos, el tema. Sí, va por ahí. Y es una de las etapas más difíciles, ¿no? Porque justamente el pañal contiene y de repente hacemos ese pase evolutivo y necesario donde vieron que cada vez hay más inodoros pequeños, coquetos, lindos, coloridos, que son justamente para hacer este pase de etapa, porque no resulta fácil a todos algunos no tienen problema, se sacan el pañal despacito y lo dejan, pero a otros sí se les complica. Y a los papás también se les complica bastante más. Diligenciar naturalmente esta etapa de pase de pañal al inodoro es difícil. Entonces, tiene que ver con eso, con la seguridad, la mayoría de las veces. Pero en estas cuestiones, más porque esto es una cuestión controvertida también, es el 1 a 1, ¿sí? La generalidad es esta, nosotros tenemos que hacer de este pase lo más natural posible, sin exigencias, sin mucho reto, siempre enseñando, porque es difícil. Pero cada caso es particular. Puede ocurrir que por ejemplo, la enuresis y la incopresis, que es a edades donde ya debería haberse aprendido a controlar esfínteres, hay niños que no lo logran. Hay niños que tienen 12 años y que se hacen pis a la noche. A veces tiene que ver con alguna cuestión clínica y a veces, la mayoría de las veces, tiene que ver con una cuestión emocional. Atrás de ese síntoma que es la encopresis, que es el hacerse caca, o la enuresis, que es hacerse pis, generalmente hay una complejidad que sostiene de tipo emocional. Esa es la realidad. Como digo, siempre hay que pensarlo desde su lugar, caso por caso. Bien. Entonces, la etapa fálica, el complejo de Edipo, ¿alguien recuerda qué es el complejo de Edipo? ¿Tienen idea? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Escuchado? Sí, ¿cierto? El complejo de Edipo es
un tema crucial, uno de los temas más importantes que lo vamos a tener que aprender muy bien. Profe, ¿no es el amor por la madre o algo así, del niño por la madre? Ajá. Eso es parte del proceso del complejo de Edipo. Sí, sí. Y en tanto en esta etapa, ¿no? Y el complejo de Edipo, de acuerdo a cómo se juega el complejo de Edipo, es que tendremos también sujetos sanos o no tan sanos, ¿sí? Y cuando me refiero a no sanos, hablo de una compleja estructura psicológica, que puede ser con traumas o que puede ser psicopatológica, ¿sí? Entonces, entre los 6 y los 6 años aparece la curiosidad del cuerpo, surge la angustia y la confusión. Y de esto va a depender mucho lo que nosotros decimos, ¿sí? Por ejemplo, hay familias donde no tienen reparo de andar en la casa en ropa interior. Y hay familias que sí, que no hay posibilidad de que se les vea el lunar del cuello. Entonces, estas modalidades de ser en el mundo, que tienen que ver con cuestiones personales de la propia historia y con cómo nosotros vamos a enseñar a los nuestros desde la propia convicción y desde lo que yo quiero, de mis valores, desde mis principios, de lo que yo quiero que mi hijo, mi hija aprendan, va a jugar en esas personitas determinadas formas de ser en el mundo, ¿sí? De hecho, el complejo de Edipo es el factor que va a conducir a la sexualidad adulta, cuando reaparezca en la adolescencia en el periodo genital. En esta etapa aparece todo lo que tiene que ver con la identidad sexual, ¿sí? Y va a estar determinada esa identidad en función de cómo se resuelve el complejo de Edipo, ya sea si en positivo o en negativo. Estos son postulados freudianos, ¿sí? Hoy también se barajan otras cosas porque tenemos identidades múltiples, ¿sí? Antes había dos, masculino y femenino, nena y nene, ahora no. Y antes, desde Freud, no quiero decir que esté bien o que está mal, desde Freud, todo lo que tenga que ver con la desviación del objeto sexual diferente al del mismo sexo eran cuestiones de perversión, ¿sí? Hoy sabemos que no, que tener una elección sexual depende de la propia historia y de la propia motivación personal, más allá de que haya muchas líneas que hablan de esto y que algunas están de acuerdo y que otras no. La realidad es esa, a la persona no se la juzga por su identidad. Si hay que juzgarla, que se la juzgue por su grado de bondad o de maldad, no por su elección de objeto. Eso nada tiene que ver. Entonces, Freud decía que la identidad sexual de una persona puede ser en positivo o en negativo. En el varón, ¿qué es la fantasía que aparece? La amenaza de ser castrado, el cual pudo generarse a manera de controlar la sobreexposición que el niño hace de su miembro viril. ¿Qué significa esto? Hace un ratito les decía esto de que los chicos empiezan a descubrir de que las nenas no tienen un órgano sexual visible. En muchos aparece la fantasía de que ha sido portado. ¿Por qué? Porque es una realidad también de que muchos papás, cuando